Acompáñeme, si puede leer lo que dice segundo carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegraré jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Me puse a pensar y noté que la vida sería más fácil si yo tuviera un diablito en mi hombro izquierdo y tuviera un ángel en mi hombro derecho. Si yo supiera que tengo un diablo en mi hombro izquierdo, un diablito chiquito como el que muestran en las caricaturas, pues si este diablito me empezara a aconsejar mal, a decirme cosas que me ofenden o que me pueden aplastar la vida, sencillo, yo solamente tomaría mi pulgar y mi dedo medio y lo sacaría de mi vida. Y créame que sería mucho más fácil vivir. ¿Y por qué sería mucho más fácil vivir? Porque no tendría tanta inseguridad. No tendría que estar preocupado por la voz de algo que conozco. No tendría que estar preocupado por las mentiras que el diablo me dice, porque es sencillo. Simplemente tomo la decisión de tener la conciencia de que está, lo quito de mi vida y le doy un apretón de manos al ángel que está en mi hombro derecho y digo, voy a obedecer lo que diga el ángel. Lamentablemente tenemos que saber que no tenemos y no vamos a tener nunca ningún diablito consciente en nuestro hombro izquierdo y mucho menos un ángel en nuestro hombro derecho para tomar decisiones. En vez de ello, lo que tenemos nosotros ni siquiera es un diablo que nos atormenta la vida. Tenemos una mente y un corazón con el cual tenemos una guerra constante. Nosotros mismos estamos en constante guerra, y más ustedes como jóvenes, con su mente y con su corazón. Dicha pelea la estoy teniendo todo el tiempo. Esa pelea la tengo cuando me levanto. Esa pelea con mi mente y mi corazón la tengo cuando me voy a dormir. Esa pelea la tengo cuando voy a estudiar. La pelea la tengo cuando estoy en familia, cuando paseo, cuando viajo. Esa pelea con mi mente y con mi corazón la tengo aún cuando estoy orando. Es una guerra incesante. Ese bombardeo que viene sobre tu mente, sobre tu vida constante. Un bombardeo de pensamientos que a veces se hace imposible de frenar. Esos pensamientos que se convierten en voces que parecen determinarte la vida y querer atrofiar tu identidad y tu propósito. Voces como, eres demasiado inmaduro. Voces como, por ejemplo, no puedes hacerlo. No haces las cosas bien, no sirves. Nunca vas a cambiar tu impulsividad. Nunca vas a cambiar tu temperamento. Y las voces siguen y siguen, y a veces esas voces, joven, se convierten como en un río incontrolable que ya no sabes qué hacer con esa batalla que tienes en tu mente y en tu corazón. Una de las cosas que más va a recalcar esa voz, que le he dado un nombre a esa voz se llama el bufón de la vida. Y ese bufón siempre te va a decir cosas que te van a aplastar, nunca te va a decir nada bueno. Te va a decir cosas como, mira, no sirves. Y yo me acuerdo que he tenido la voz del bufón en el transcurso de mi vida. Y una de las cosas que más esta voz hablaba a mi vida fue la siguiente, una experiencia personal. Me dijo un día, mírate, nunca has ocupado un primer lugar en tu vida. Me decía esta voz dentro de mí, dime cuántos trofeos has ganado en un partido de fútbol o en una competencia o en un concurso de canto o de música. ¿Qué primer lugar has ocupado en tu vida? Es más, ni siquiera eres el hijo mayor, eres el hijo menor y todo lo que hay en tu vida siempre es de último. Y es como si esa voz charlatana y bufona me tomara de la mano y me llevara literalmente a argumentarme sus voces y me lleva a un pasado. Y cuando me lleva al pasado, me lleva a la primaria. Y cuando estoy en la primaria me dice, ¿ves? Tuviste toda tu primaria y nunca te dieron ningún primer lugar. Después con argumento me lleva al colegio y me hace ver que jamás gané una competencia, que jamás ocupé un primer lugar. Me hizo recordar que yo pasé raspando física, química, matemáticas, que no fui un gran estudiante ni brillante, por supuesto.
Después me lleva a la universidad y me hace ver que cuando yo quise involucrarme en un concurso de música quedé en el puesto número 14. Y me decía, ¿ves? No has logrado nada. Nunca has ocupado un primer lugar y nunca lo ocuparás. De tal manera que esa voz no solamente se metía en mi presente, sino que parecía que quisiera determinar mi futuro. Una voz charlatana, una voz bufona que quería destruirme la vida. Y déjeme decirle que me encantaría como testimonio decirle que pude destruir esa voz. Como testimonio quisiera decirle, vino un día Dios y peleó con esa voz interna y nunca más la volví a escuchar. Pero le mentiría, porque hasta el día de hoy, aún antes de subirme a esta tarima, estaba batallando con el bufón de mi vida. Aún antes de venir a este congreso, yo estaba batallando con el bufón de mi vida. Y entonces, pastor, ¿qué hay que hacer? La batalla con esa voz interior, ya sea de tu carne, ya sea de tu mente, ya sea de tu corazón, ya sea del diablo, la tendrás por el resto de tu vida. Pero hay una manera en la que tú puedes vencerla, y es decidir creer o no creer lo que esa voz te está diciendo. ¿Qué vas a hacer? Porque yo tomé una decisión y dije, no voy a creer en esa voz. Y la voz me sigue hablando, y es como si el diablo usara gente alrededor para recalcarme algo que me afecta. Pero yo decidí no creer. Y en vez de creerle a la voz de ese bufón, decidí creer a las promesas eternas de Dios. No voy a permitir que esas voces siembren algo en mi vida que definan futuro, joven. No puedes permitir que esa voz que te está fastidiando la vida te genere una vida desastrosa. No, decide creer a las promesas de Dios, a lo que Él siembra en tu vida y en tu corazón. Y es cierto, nosotros vivimos bajo una desventaja enorme, y la desventaja que usted y yo tenemos es este cuerpo corrupto. Estamos en una naturaleza pecaminosa, y este cuerpo, nuestros oídos, nuestra mente se hace vulnerable a los ataques del diablo. Él usará cosas insignificantes para hacerte la vida un caos. Él no va a utilizar cosas grandes, Él no va a utilizar voces esquizofrénicas, Él va a utilizar pequeñas palabras que te van a querer destruir la vida. Por eso quiero decirle que la voz que elijas oír será la voz causante de tu éxito o de tu fracaso. La voz que tú elijas va a determinar si en la vida vas a ser un fracasado o si vas a ser un exitoso. La voz que tú elijas va a definir si tú vas a estar como cabeza o vas a estar como cola. La voz que tú elijas oír va a determinar aún la persona con la que vas a escoger por el resto de tu vida, el trabajo que vas a tener, los sueños que vas a construir, lo que vas a edificar. Lo puede definir la voz que hoy puedes estar escuchando. Y le hago una pregunta, joven, tú que estás aquí en esta tarde: ¿bajo qué voz estás construyendo tu vida? Se lo repito una vez más y quiero que reflexionen esa pregunta. ¿Bajo qué voz estás construyendo tu vida? ¿Bajo qué voz estás construyendo tu relación con Dios? ¿Bajo qué voz estás construyendo tu relación con tu familia? Porque sé que aquí hay adolescentes y la voz del diablo y la voz de la carne te dice: a mí nadie me ama. Y entonces, como nadie me ama, me voy a aislar. Como nadie me ama, voy a ser rebelde. Como nadie me ama, no voy a hacerle caso a lo que me digan. Como nadie me ama, me importa cero la vida. Una pequeña voz que un día te susurró y te dijo: nadie te ama, te está destruyendo la vida. Te está llevando a perder los mejores años de tu vida con tu familia, a disfrutar el amor de gente que en realidad te ama, pero creíste a la voz equivocada. Y una de las cosas que más ataca la voz diabólica en mi vida es la autoestima. Charles Spurgeon, uno de los más grandes predicadores que ha existido en la historia del cristianismo, dijo lo siguiente: no te cuides de ningún otro hombre
más que de ti mismo, porque llevamos nuestros peores enemigos dentro de nosotros. El peor enemigo que usted tiene está dentro de usted. Es la voz que está escuchando. Mire, esto es tan fuerte que los orfebres acostumbran a tomar antiguos objetos de oro y los colocan sobre una balanza. Estoy hablando de antiguos orfebres. Y cuando colocaban el oro sobre la balanza, los pesaban, los valoraban y después decían cuánto están costando. Dicha valorización en gran medida depende de cómo estaba el oro en el mercado. Entonces no era una cuestión si el oro estuviera demasiado y extremadamente puro, si era 18, 24 quilates. Todo se generaba cómo estaba la dinámica del mercado. Y según la dinámica del mercado, este orfebre le daba valor a su oro. Y es muy común ver lo mismo dentro de nosotros, porque parece ser que el valor de nuestra vida lo hemos puesto en manos de un mercado. El valor de nuestra vida lo hemos puesto en manos de una cultura. El valor de nuestra vida lo hemos puesto en manos de gente que no tiene nada que ver con nosotros. Hemos puesto el valor de nuestra vida en las opiniones de los demás. Y probablemente tú eres oro puro, estoy seguro que eres oro puro. Estoy seguro que tienes potencial en tu vida, pero no lo has visto porque decidiste que alguien más te diera valor. Y entonces, como la sociedad, el mercado y el mundo te han dicho que no vales, lo has creído. Como la gente de afuera te ha dicho no vales, lo crees. Como esa voz interior y ese bufón que tú tienes en tu vida te ha dicho que no vales, entonces lo has creído. Y miras, todos en algún momento de la vida hemos tenido un gran conflicto con la autoestima. Yo aún recuerdo el día que me dijeron narizón. Toda mi vida era perfecta, mi vida era maravillosa, hasta que un hijo de Satanás me dijo que yo era narizón. Todo en mi vida cambió. Yo era feliz. Y sabe, mi autoestima tuvo un viraje impresionante, sin mencionar el día que me dijeron orejón, porque yo era chiquito y yo tenía unas orejas grandísimas. Gracias a Dios yo crecí y me volví un poquito cabezón para ocultar un poco las orejas. Pero me dijeron narizón y orejón. Y sabe, me veía todos los días en el espejo, de todas las maneras posibles para intentar argumentar que yo no era narizón. Me miraba de perfil, yo no soy narizón, pero es que, a ver, no lo soy. La cosa es que el espejo que tenía podía hablar, y ese espejo era igual al de Blancanieves. Y sin ninguna compasión el espejo me dijo: brother, sos narizón. Mi hermano, una palabra me quebró la autoestima de una manera tan impresionante que yo dejé de valorar las buenas cosas que tengo. O sea, yo ya no miraba cosas que pudieran ser atractivas en mi vida, sino que me enfoqué en mi nariz. ¿Sí? Por ejemplo, yo sé que es muy común que la gente admire que alguien tenga los ojos claros. Entonces yo no veía que tenía ojos claros. Yo decía, soy narizón. Yo no veía que de pronto podía tener cualidades físicas buenas, sino que decía, soy narizón. Pero esa pequeña y sencilla palabra no solo me llevó a complejarme, sino a desmoronarme de tal manera que yo pensé que era feo porque alguien me había dicho narizón. Entonces, sos feo, ninguna mujer se va a fijar en los narizones, a las mujeres no les gustan los orejones como vos, ni lo intentes, Dios te miró mal, llegaste tarde al repartimiento de narices perfectas. Empezó una serie de cosas a llenarme la vida. Y el diablo se intentó de aprovechar de una palabra para querer quebrar mi vida por completo. Una mentira, un bufón que se paró encima mío a quererme dañar. ¿Cuáles son las mentiras que te están quebrando la vida y la autoestima? ¿Cuáles son las mentiras que están haciendo de tu vida una vida deplorable? Y entonces esa mentira y ese bufón que vino sobre ti te ha dicho, no eres inteligente. Entonces te ha dicho, es que en realidad tú no tienes un físico atractivo. ¿Sabes qué? Eres el peor de todos. A nadie le importa tu vida. Debe entender que las mentiras del diablo trabajan de manera generalizada. Joven, entienda esto. Si tú fracasas una vez
Y aunque hayas triunfado 10 veces, el diablo te dirá, eres un fracasado. Si tú quizá has ganado 10 competencias y perdiste una, el diablo te dirá, eres un perdedor. Porque el diablo siempre va a generalizar las mentiras, va a generalizar los fracasos y los momentos difíciles de tu vida. Si has vivido bien, entonces pecas y te va a decir, eres un pecador y Dios no te ama. Eres una vergüenza para Dios. Si te va mal en una relación, te dirá, eres un salado. Si a ti, mujer, te va mal en una relación, entonces el diablo te va a decir, eres una viuda negra. ¿Qué sé yo? Y te has creído esas mentiras. Hay algo interesante en las Escrituras, y es que Dios reiteradamente tiene una palabra maravillosa, y que probablemente usted ha escuchado esto, pero déjeme afirmárselo. Y la palabra que siempre está en la Biblia constantemente es, no temas. ¿Por qué Dios siempre habla de no temas? Porque Dios es consciente que vamos a tener voces amenazantes en la vida. Porque Dios es consciente que usted y yo vamos a tener que estar lidiando con batallas internas, con batallas con el corazón, con la mente, con batallas del bullying en el colegio, en la universidad, donde se atraviese. Vamos a tener batallas, y por eso Dios constantemente nos está diciendo, no temas. Hay algo interesante en esta palabra, y es que cuando tú ves la Biblia se registra que la palabra no temas está 365 veces. Es como si Dios intencionalmente hubiera querido tomar un no temas para cada día de tu vida y de tu año. Es decir, que cada mañana que tú te levantas hay un no tema de Dios, un no temas de Dios para ti. Y ese no temas de Dios para ti es el que te debe mantener firme. Yo no sé lo que te espera mañana. Yo no sé lo que te espera ahorita después de este congreso. Yo no sé lo que te espera el lunes en esa universidad y en ese colegio. No sé lo que te espera. Pero hay una palabra que es más fuerte que las voces que te atacan, y es, no temas. ¿Sabes por qué? Porque si Dios dice que no tenga miedo, es porque le está diciendo, todo está bajo mi control. Yo tengo todo solucionado, no temas. Por eso me encanta lo que dice el primer libro de Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. El dador de todas nuestras necesidades se llama Dios. ¿Qué necesito entonces para obtener lo que quiero? Tener un corazón que capture la atención de Dios. La mentira del diablo en este texto establecía, el estereotipo del mundo establecía, la cultura del entonces establecía que el rey debería ser alto, fornido, debería tener una apariencia hermosa, ser un hombre de guerra desde su juventud, tener un historial de guerra increíble, y entonces podría ser rey, aparte de que tenía que tener sangre real. Pero Dios dijo, voy a cambiar el estereotipo, voy a romper con la cultura, voy a romper el molde, y voy a demostrar que no es como el hombre dice, sino como yo digo. Eso me lleva a mí a entender que a veces aún los profetas se van a equivocar, porque Samuel por un momento se equivocó y levantó la mano y dijo, ahí está el ungido de Dios, y Dios le dijo, cuidado con hablar lo que yo no he dicho. Y entonces David es el ungido y el destinado para ser rey, cuando la mentira y el bufón de la vida decía que él no servía para nada. David no era el mejor, David no tenía un historial, pero tenía el corazón correcto para hacer lo que Dios lo mandó a hacer. La mentira del diablo y el bufón de tu vida te dirá que debes ser el mejor músico para poder triunfar en la vida, pero la verdad de Dios dice, si tienes el corazón correcto, aunque no tengas todo el talento del mundo, pero te esmeras, yo te voy a levantar. La mentira del diablo te dice que necesitas ser lindo, linda y esbelto y esbelta para tener una pareja, pero la verdad de Dios te dice, si tienes gracia obtienes todo lo que necesitas. Así que le tengo una buena noticia a todos los feos que están aquí. Usted necesita solo gracia, mi hermano. Si Dios le coloca un poquito de gracia, usted tiene lo que quiere en la vida.
Amén. ¿Cuántos hombres feos hay aquí? Aleluya. Mana de hombres feos. Mire, muchacho, apréndale a lo que usted ve en la calle. Yo veo a veces unas mujeres hermosas con un man feo, una lagartija, pero una cosa horrible, atontado, abobado, feísimo, y la vieja bien así y el man así. Y uno dice, ¿cómo hizo este man para conseguirte esa mujer, para conseguirse esa mujer? ¿Cómo hizo? Fácil. O tiene mucha labia, o es que Dios derramó una gracia inmerecida sobre ese hombre. Entonces no se preocupe, sea usted narizón, orejas de Dumbo, lo que usted sea. Si tiene gracia, usted puede tener lo que quiere. Amén. Igual para las mujeres, si usted es fea, tranquila. Todo hombre tiene su gusto, y va a llegar un hombre que tenga un mal gusto para cogerla a usted. No pasa nada. La mentira del diablo dirá que necesita ser extremadamente inteligente para triunfar. La verdad de Dios dice, todo es posible en mí, aunque no seas el más inteligente. Ahora, cuando esa voz diabólica me intenta aplastar la autoestima, me intenta aplastar los sueños, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo destruyo las mentiras de esa voz charlatana en mi vida? ¿Cómo puedo yo destruir esa voz que me dice que nadie me ama, que nadie me quiere, que nadie me va a ayudar en la vida? Diga conmigo, con la palabra de Dios. Dígalo más fuerte, por favor, joven, diga, con la palabra de Dios. Ahora dígale que tiene a su lado, lee la palabra, memoriza, sacúdalo, jálele el pelo, la nariz, las orejas y dígale, lee la palabra, escucha la palabra. Eso sí les gusta a ustedes, no el puro masoquismo. Escuche, joven, la voz diabólica te va a decir, no puedo, pero la verdad de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La voz del bufón te dirá, no lo intentes más, pero la verdad de Dios dice, no temas ni desmayes, porque Dios está contigo. La voz charlatana te dirá, me equivoqué, fracasaste, pero la verdad de Dios dice, si 7 veces cae el justo, vuelve a levantarse. La voz diabólica te dirá, esto es imposible, pero la verdad de Dios dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La voz diabólica te dirá, no soy suficientemente bueno, pero la verdad de Dios te dice, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Cuando tú tienes la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, todo puede cambiar. Para romper mi autoestima, mi baja autoestima, yo necesito tener la palabra de Dios en mi boca y en mi mente. La voz del diablo siempre te llevará a pensar que si no haces las cosas perfectas no sirves. La perfección solo la tiene Dios y el cielo. Nosotros no buscamos la perfección, buscamos la excelencia. Valora las buenas cosas que tú tienes y admira lo que Dios te ha dado. Porque cuando tienes una baja autoestima, tú te enfocas en un solo error. Te enfocas en algo que de pronto no tienes y te ensimismas en ese error. Te ensimismas pensando que nada va a suceder. Escúchame bien, no lo vas a hacer. Disfruta las buenas cosas que tienes a tu alrededor, porque la voz del diablo no solo te va a sabotear lo que haces, sino lo que también intenta es envenenar lo bueno que Dios ha puesto en tu vida con una pequeña y poderosa palabra que te puede desmoronar. Y esa palabra se llama pero. Diga conmigo, pero con ganas. Usted parece que estuviera, mejor dicho, sin comer todo el día. Diga, pero. Muy bien, muchas gracias. Ese pero, esa palabra tiene el potencial de destruirte la vida. ¿Y cómo puede usted pretender, pastor, que esa palabra puede destruirme? Claro, vienes y recibes una buena palabra y te dicen, uy, qué buen padre eres, pero la voz del bufón está aquí diciendo, pero eres muy mal geniado. Y entonces dejas de ver lo bueno que recibiste por el pero que Satanás coloca. Entonces vienen y te dicen a ti, tienes harto talento, tienes mucho talento, y la voz del charlatán te está diciendo, pero te equivocaste en la alabanza hoy. La voz que te bendice te dice, ay, es que tu esposo sí que te ama,
pero es muy feo. No, mentira, esa no te va a decir. Voces que de pronto te digan: tienes una familia hermosa, pero has cambiado para bien, pero tienes el potencial, pero predicas muy bien, pero tienes que quitar ese pero de la vida y disfrutar lo que Dios te ha dado. Disfruta la familia que Dios te ha dado, disfruta el estudio que tienes, disfruta todo lo que el Padre te ha dado, disfruta tu servicio en la iglesia, disfruta adorar a Dios, disfrútalo. No le pongas pero a las bendiciones que Dios te ha dado. Rechaza ese pero y vive con gratitud para Dios. Decide escuchar la voz de Dios. Me encanta la manera en que David vence al gigante y cómo este gigante lo descalifica, pero cómo Dios lo califica. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 41 al 46 dice: Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Así es que se habla. Escúcheme bien. David tenía 15 años. Voy a hablarle a este grupito que está muy desordenado hoy. David tenía 15 años. David era un adolescente. Si alguien tiene la capacidad de fracturarse en sus emociones, joven, es un adolescente. Porque usted es tan débil que te dicen cualquier cosa y te pones a llorar, porque te criaste bajo un molde de cristal. Todo te quiebra, todo te hace llorar, todo te hace desistir. Es que ya no quiero ir a la iglesia, es que ya no quiero servir, es que ya no quiero estudiar, déjeme solo, yo me voy a encerrar. ¿Y por qué te encierras? Porque perdí un examen, porque eres una generación de cristal. Y escúchame esto: el camino de los valientes es el menos transitado. El camino que todo el mundo transita es el de recochar, es el de ver un celular todo el tiempo, es el de no prestar una palabra que te puede cambiar la vida. Ese es el camino de los cobardes. Perdóneme que sea tan fuerte, pero el camino de los menos valientes es el que viene aquí con hambre, porque una palabra le puede cambiar la vida. Y David no era una generación de cristal. David era un hombre que no le importaba si lo descalificaban. Él sabía lo que Dios había dicho de él. Estás en la mejor temporada de tu vida, pero hoy decides si permites que el mundo te descalifique, si permites que un gigante y un cualquiera te descalifique, o si permites que la voz de Dios entre tan profundo en tu vida que no me importa lo que digan los demás. Dios dijo que me iba a hacer un matagigantes y yo lo voy a creer. Mire, David fue humillado frente a todo un ejército. Todos los filisteos se le burlaron, lo mofaron. David no se puso rojo. David dijo: no, yo mejor me voy. No, él siguió firme con su palo y con su honda. Él siguió firme con su piedra. Y dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti porque Dios me dijo que me iba a dar la victoria sobre ti. Deja de estar moldeando tu vida por el comentario que te hizo alguien en una red social, por favor. Deja de estar deprimiéndote porque no tienes seguidores en TikTok. Deja de estar deprimiéndote porque nadie te comenta la foto. Ay, no, qué pereza que usted tenga que vivir una vida por la aprobación ni siquiera de quien conoce. Mire cómo hemos moldeado nuestra vida. Nos volvemos felices por el like de una persona que no conocemos. A veces sí, uno entra a las redes y tiene una
un clip, un post que se viralizó, uy, qué lindo, pero son 1000, 2000, 3000, qué sé yo, likes de gente que no conozco, y estoy permitiendo que un desconocido me apruebe. Si los tengo, gloria a Dios, eso bendice, qué lindo, pero mi aprobación no está por ese like. Mi aprobación está por lo que Dios me dijo a mí en el secreto. Mi aprobación no está porque 100,000 filisteos me den así con su dedo. Mi aprobación está porque Dios me hizo así con su dedo. ¿Cómo estás caminando hoy? Por eso quiero decirte que todo lo que tú y yo necesitamos en la vida es gracia. Mire lo que dice segundo carta a los Corintios, capítulo 12, versos del 6 al 9. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Aquí tenemos uno de los hombres más prominentes de la Biblia, un hombre llamado Pablo, el gran apóstol, el hombre de Dios, el que sanaba, el que pudo resucitar, el que fue al tercer cielo. Pero tenía una espina en su carne, tenía un problema, una enfermedad. La Biblia no describe qué tipo de enfermedad. Muchos apuntan a que era una enfermedad en los ojos, donde él destilaba materia todo el tiempo de sus ojos. Pero él no lo llama como un tormento solamente, no lo llama como una espina. ¿Sabe cómo le dice? Mensajero de Satanás. ¿Qué hace un mensajero? Dar mensajes. Eso es lo que hace un mensajero, llevar recados a alguien. Así que Pablo sintió una voz bufona en su vida todo el tiempo. Mira, haces milagros y Dios no te sana, Dios no te ama, te vas a morir con dolor, vas a hacer esto. Y dice que él sintió que esa enfermedad no solo era una enfermedad, sino que el tormento de su vida es porque sentía que un mensajero de Satanás le atormentaba. Y dice que Pablo oró y oró y oró para que Dios le respondiera. Una vez dice que oró 3 veces. La primera vez se arrodilló: Señor, por favor, sáname. Y Dios guarda silencio. La segunda vez: Dios, por favor, sáname. Y Dios no dice nada. A la tercera, yo no sé si Pablo estaba en ayuno para ver si Dios le respondía, y la voz que escucha desde el cielo es: suficiente. Esa es la palabra bástate mi gracia. Esa palabra bástate mi gracia en el original es cuando Dios le dice: suficiente, Pablo, ya no más. Deja de orar por eso. No te voy a sanar. Qué respuesta tan cruda de Dios. Mire, una de las cosas que no te permite abrazar la gracia es no estar conforme con el no de Dios. Cuando tú caminas en la gracia, tú aprenderás a decir amén a los no de Dios. A veces es que Dios no me respondió, entonces yo siento que Él no me ama. Es que Dios no me sana, entonces yo siento que Dios no me ama. La voz del bufón diciéndote que Dios es injusto. La voz del charlatán y del diablo diciéndote que no vas a lograr nada porque Dios no te respondió. No, simplemente, si Dios no te responde es porque Él no quiso responderte. ¿Y por qué no te responde? Porque Él no responde nada que no esté en su perfecta y absoluta voluntad. Mire, lo siguiente que no te permite abrazar la gracia que el Padre ofrece aquí es la inseguridad. Hemos tenido un concepto errado de orgullo y humildad. Y cuando tú ves una persona insegura, piensas que es humilde. Ay, no, es que me da miedo subirme al altar. Es que a mí siempre me da unas mariposas para cantar. Ay, qué humilde. Míralo cómo es humilde. No me ponga a predicar en el grupo, es que me tiemblan las manos. Qué humilde, cómo depende de Dios. No, eso no me muestra humildad.
Y cuando vemos a alguien seguro que dice: pastor, usted póngame a hacer lo que sea que yo le hago, y usted ve a esa persona quizá ministrando con seguridad y predica con seguridad, qué orgulloso, míralo, confía en sus propias fuerzas y no en Dios. Hemos entendido mal esto, porque hay gente insegura demasiado orgullosa, y hay gente demasiado segura que es humilde. ¿A qué me refiero con esto? La inseguridad es el peor insulto que tú le puedes brindar a Dios. Es el peor insulto. Un ejemplo claro de eso es Moisés. Dios llama a Moisés para darle una cosa increíble. ¿Y qué dice Moisés? Pero. Moisés dice: es que no puedo, es que no sé hablar, es que no sé el idioma, es que me atrofio, es que soy un tonto, es que no puedo. Y dice la Biblia que Dios se enojó y le dijo: entonces, ¿quién le dio la boca al hombre para que habla? ¿Quién lo hizo respirar? ¿Quién lo hace caminar? ¿Quién le da y quién le quita a Moisés? Dios se sintió ofendido porque Moisés se sintió inseguro de lo que Dios había formado. ¿Sabe qué hace la inseguridad? La inseguridad es decirle a Dios que sus propósitos pueden fallar y que el trabajo que Él hizo con nosotros no está bien hecho. Y Dios no hace nada malo, Dios todo lo hace perfecto. Sacuda al muchacho que tiene al lado, dígale: Dios todo lo hace perfecto. Pero con rabia dígale: eso. Tú y yo somos aceptados por su gracia. Nunca dudes ni te sientas inseguro de lo que Dios te ha dado. Nunca te sientas inseguro de lo que el Señor ha puesto en tu vida. Mire, cuando en tu dificultad y en tu momento difícil, en tu enfermedad, Dios no responde, repito, es porque no es la voluntad de Dios. Entienda eso. No es la voluntad de Dios. No es que Dios no te escuchó, no es la voluntad de Dios. Mire, lo más tormentoso para un joven, para un hombre, para una persona, es cuando Dios cruza sus brazos. ¿Y sabes qué es cruzar los brazos? Es cuando usted decide confiar más en el mundo que en Dios. Y cuando usted decide confiar en el mundo y no en Dios, Dios dice: ok, que el mundo te ayude. Y cruza sus brazos. Es que como Dios no me sanó, entonces voy a confiar en la medicina. Ok, tú crees que el medicamento puede sanarte, pero si Dios cruza sus manos, tu cuerpo será inmune al medicamento. Tú crees que ese abogado puede ayudarte porque piensas que Dios no te quiso ayudar, pero si Dios cruza sus manos, ese abogado va a perder el caso. Tú crees que ese psicólogo va a salvar tu vida y tu familia, pero si Dios cruza sus brazos, tu pareja se va a endurecer, tu papá se va a endurecer, tu mamá se va a endurecer y el hogar se va a destruir de todas maneras. Tú crees que puedes en tus fuerzas y con tu propia voluntad, pero si Dios cruza sus manos, todas las puertas que quieras abrir se te van a cerrar. Entienda, si usted no tiene a Dios en su vida, usted no es nadie. El doblar mis rodillas a Dios es apelar a su gracia. Es cuando decido abrazar su gracia. No solo veré bendiciones en mi vida, sino que también tendré respuestas satisfactorias, aunque su respuesta sea un no. Por eso Primera de Juan capítulo 5 versos 14 al 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pablo no tuvo respuesta porque no era la voluntad de Dios. Mire que Pablo se parece mucho a Jesús, joven. ¿Y por qué se parece a Jesús? Porque Pablo rogó 3 veces. Jesús rogó 3 veces en el Getsemaní. Y así como Pablo y Jesús, el Padre a ambos les dijo no. A Pablo le dijo: mi gracia es suficiente. Y a Jesús le envió un ángel para que lo consolara en su momento difícil. En otras palabras, el Padre dijo: Jesús, no, pero te voy a enviar consuelo para que puedas soportar el no que te estoy dando y afrontes el desafío al que te envié. Hay momentos donde Dios va a decir no. Si a Jesús le dijo no, a nosotros nos puede decir no. El principal factor para que Dios responda es su voluntad. Dios oye en todas nuestras oraciones, pero cumple las que están en su voluntad. Cuando aprendes a aceptar la voluntad de Dios y a comprender que su voluntad es perfecta, estarás en paz.
Nunca te metas en una relación sin preguntarle a Dios, por favor. No escojas una carrera sin preguntarle a Dios. No te vayas a ninguna otra ciudad sin preguntarle a Dios. Probablemente estás decidiendo en tu propia voluntad, pero esa propia voluntad tuya te va a hacer fracasar. Por eso, muchas veces cuando nosotros no vemos respuestas de Dios y ese charlatán está constantemente en nuestros oídos, ¿sabe qué va a suceder? Nos convertimos en víctimas. Y las víctimas son: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice para merecerme esta familia? La pregunta no es ¿por qué a mí? La pregunta es ¿para qué a mí? La pregunta no es ¿por qué me pasan estas cosas? La pregunta es ¿para qué me pasan estas cosas? Cambia el por qué por el para qué. Porque usted y yo no vamos a poder discutir con nuestro Creador. Mire lo que dice Isaías 45:9. ¿Qué aflicción les espera a los que discuten con su Creador? ¿Qué aflicción les espera? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole: detente, lo estás haciendo mal? Exclama la olla: ¿qué torpe eres? Es imposible que usted discuta con Dios. Le voy a dar un consejo que le puede bendecir la vida. Yo a veces no entendía por qué Dios no me respondía a las peticiones. Yo a veces no entendía por qué Dios no me respondía a los porqués de la vida. ¿Y sabe cómo lo entendí? Con mis hijos. Mis hijos, mi hija tiene 10 años, mi hijo tiene 7 años. Cuando ellos eran más pequeños, yo les decía no a ciertas cosas. Y ellos me decían: papá, ¿pero por qué? Y mi respuesta era: ¿por qué no? Parece ser que mi respuesta fuera un poco cruda, ambivalente, que se quedara en lo superficial, pero no. ¿Por qué yo les decía simplemente por qué no? Porque yo entendía que por más explicaciones que le diera a mis hijos del no, no lo iban a entender. ¿Por qué razón? Porque la mente mía tiene un desarrollo más alto que de mis niños, porque sus mentes y sus cerebros están madurando y no van a entender y comprender muchas cosas que yo ya comprendo del por qué les digo no. Y entonces cuando yo un día fui a Dios y le dije: Señor, ¿por qué a mí? Porque ese bufón me alimentaba. Dile a Dios por qué y revélate y arma un tierrero y enójate con Dios, no es justo. Y le dije: Señor, ¿por qué a mí? Y Dios me dijo: ¿por qué no? ¿Por qué no, Señor? Porque tu mente es demasiado pequeña para entender mi mente, y por más explicaciones que yo te dé no lo vas a entender. Simplemente acepta mi no, que yo jamás hago cosas malas con mis hijos. Aunque lo que Dios puso en tu vida sea doloroso, Dios está usando o va a usar ese dolor para algo bueno. Aunque tengas que llorar por la puerta que Dios te cerró, escúchame, esa puerta se cerró porque Dios tiene algo bueno para ti. Y no te dice por qué, porque no lo entenderías en el momento, pero más adelante lo entenderás. Mire, la naturaleza de tus circunstancias no te van a definir a ti el llamado y el propósito de Dios en tu vida. Es la gracia quien nos define a nosotros. Su poder actúa mejor en nuestras debilidades, y por eso voy terminando, si me pueden ayudar en el piano. Pablo le dice, Dios le dice dos cosas a Pablo: mi gracia es todo lo que necesitas. Por favor, entierre esta palabra en lo profundo de su ser y escúchela, comprendiendo lo que le estoy diciendo. Mi gracia es todo lo que necesitas. Y lo segundo que le dice Dios a Pablo, y quiero que sea otra cosa que tú te entierres, es: mi poder actúa mejor que en la debilidad. Actúa mejor, se perfecciona más, es más potente, es más lúcido, es más brillante, es más evidente en la debilidad. Dos cosas. Una, cuando dice que la gracia es todo lo que necesito, representa que por más que yo tenga sin Dios, todo me va a saber feo.
Yo no sé si a usted le ha tocado ir a un restaurante y tener un plato exquisito, una carne bien rica o unos mariscos, lo que sé yo. Y digamos que usted está ahí y tiene ese plato, pero le falta sal. ¿A qué le sabe? Por más deliciosa que se vea la comida, por más fina que sea la carne, ¿a qué sabe una comida sin sal? A nada. Perdiste la plata porque sin sal no hay sabor. Cuando tú tienes gracia, todo te sabe bien. Hemos ignorado tanto la gracia que no nos damos cuenta que la gracia es como un tarrito de sal. Tú vas a comprar una libra de sal y la sal no es cara, relativamente. Pero sin sal, tú no disfrutas la comida. A veces hemos ignorado la gracia porque nos hemos enfocado en tener una buena carne, en tener unos buenos mariscos, en tener una buena frijolada, una buena changua, en tener un buen ajiaco. Pero nos olvidamos de lo más importante que necesita todo el esfuerzo que has hecho. Joven, gracia. Cuando tú tienes la gracia de Dios en tu vida, será todo lo que necesitas para que tú le encuentres sabor a todo lo que tienes. Mire, la gracia y la paz de Dios son tan grandes en tu vida que cuando tú tienes a Dios en tu vida, un platico de lentejas es más sabroso que un gran manjar en el mejor restaurante de la ciudad. Porque el gran manjar puede estar sin sal. Tus lentejas están con sal. Tú le encuentras sabor a las lentejas. El hombre que está con el gran manjar no le encuentra sabor y está pagando un resto de plata por algo que no le sirvió. El tener a Dios en el corazón me provoca que yo le vea sabor a la vida, le vea sabor a esa casita chiquita donde me tocó vivir, le encuentre sabor a ese barrio vulnerable en el que vivo, le encuentro gracia a ese televisor todavía viejo que tengo, pero que lo disfruto en familia, porque Dios colocó gracia. Y lo segundo es, mi poder se perfecciona mejor en la debilidad. ¿Qué es debilidad? Debilidad es simplemente tú no tener la capacidad para cumplir tus sueños, no tener la capacidad para cumplir con lo que Dios te dijo. Eso es debilidad. Y entonces cuando tú eres débil en algo y Dios inyecta su presencia en tu vida, ¿sabes qué va a suceder? Llegará un punto en que cuando Dios te levante dirás, yo solo puedo decir que fue Dios. Pero dime el truco. No, no hay trucos, fue Dios. ¿Y cómo? Fue Dios. En mi debilidad no podía, porque cuando tú confías en tus fuerzas, claro, yo estudié, yo hice diplomado, yo hice maestría, yo hice doctorado, es que yo fui a Harvard, yo fui a no sé qué. Tú le estás dando la gloria al hombre. Entonces que el hombre se encargue de abrirte puertas y que el hombre se encargue de bendecirte. Pero cuando eres débil, dale gracias a Dios, porque en tu debilidad estás próximo a experimentar el poder más grande que nunca has visto en tu vida, levantándote sin merecerlo. Y cuando te levante, dirás, no lo entiendo, solo puedo decir que fue Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Así que quiero terminar diciéndote algo. Hoy es el día, joven. Has escuchado palabra tras palabra en el transcurso de este congreso, pero quiero cerrar diciéndote, hoy es el día en que debes dejar de escuchar al bufón, al charlatán que te quiere sabotear la vida. Porque ese bufón es tan fuerte. Para ponerte un ejemplo, es como que tú pecas. Van a haber dos voces en tu vida. La voz del bufón te va a decir, qué triste, qué vergüenza eres para el evangelio, pecaste, eres lo peor que existe en palabra de vida. Esa es la voz del bufón. La voz del Espíritu te reconforta y te dice, hijo, pecaste, creo que deberías cambiar ciertas conductas, pero tranquilo, Dios te puede perdonar. Ven, acércate a Él. Comienza de nuevo y crea una nueva historia y un nuevo capítulo en tu vida. ¿Qué diferencia hay entre la voz de un bufón y la voz del Espíritu Santo? Quiero que hagas un compromiso conmigo en esta noche. No le vas a creer más al bufón de tu vida, no más.
Y vas a recibir la palabra que Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder actúa mejor en las debilidades.